Buenos días. Vamos a presentar en esta ocasión esta semana concretamente del patrimonio etnográfico aragonés, y es el que hayamos nosotros organizado esta iniciativa de patrimonio etnográfico responde sobre todo a esa voluntad desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de lo que es la valoración social y la transmisión del patrimonio, que es uno de los pilares fundamentales de toda nuestra identidad colectiva. Ese patrimonio etnográfico es la memoria viva y los modos de vida y saberes tradicionales de muchos de estos recónditos pueblos aragoneses, de esas manifestaciones culturales, también de las fiestas, oficios y, sobre todo, lo que es la arquitectura popular y también la forma de relación con su territorio, que es lo que ha configurado al territorio aragonés y, sobre todo, a lo largo del tiempo. Lo que es la protección y lo que es la difusión no solo contribuyen a preservar lo que es la memoria colectiva y las tradiciones, sino que también fundamentan lo que es el arraigo a una cohesión social, al desarrollo también cultural sostenible de nuestro medio rural. En este sentido, tenemos una ley de patrimonio, la Ley de Patrimonio del 10 de marzo de 1999, que ampara este ámbito patrimonial y establece como figuras de protección los lugares de interés etnográfico, que se conciben como parte de espacios, instalaciones, centros de interpretación, conjuntos vinculados a unas formas de vida, actividades productivas, usos tradicionales o esas manifestaciones culturales que aparecen en el territorio aragonés, que son muy significativos no solamente para la historia, sino también para la cultura de Aragón. Y estos lugares representan sobre todo lo que es nuestro patrimonio etnográfico, un patrimonio de Aragón que constituye sobre todo una de las relaciones para conocer, conservar y también para su puesta en valor. Hay numerosos bienes que están ya y conjuntos declarados que están bajo esta figura, y por mencionar algunos de los que podemos reseñar, tenemos que señalar, por ejemplo, la nevera y la bodega de Alcañiz, el conjunto de las salinas de Arcos de las Salinas de Teruel, el sistema de bancales, cómo antropiza lo que es el hombre, con casetas y también mosales en piedra seca en la localidad de Escartín de Broto, en la localidad de Huesca, la arquitectura de piedra seca en la iglesia del Cid, o por ejemplo las salinas de Peralta de Calasanz, o los molinos de pólvora en la provincia de Zaragoza, en Villafeliche, y esa arquitectura de frío, como son los neveros o los pozos de hielo, que concretamente ayer visitamos el pozo de hielo de Fraga. Esos pozos de hielo de Aragón también es uno de esos bienes y conjuntos declarados bajo esta figura. Pero, asimismo, tenemos también un patrimonio cultural inmaterial, y dentro de ese patrimonio cultural hay bienes que están relacionados con esa misma ley. Y me refiero, por ejemplo, a la procesión de las sanbeniteras de Escatrón y también de la localidad de la provincia de Teruel de Mazaleón, o los dances en Aragón, la contradanza de Cetina, o esas todas modalidades de bolos tradicionales aragoneses, y un largo etcétera que aún podríamos destacar en sucesivas conversaciones. Pero algunos de estos bienes también están incluidos en lo que sería esa lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y me refiero a la transhumancia en el año 2023, que se declaró, o esa técnica de piedra seca, o también esa cultura del transporte fluvial de la madera, como son los navateros, y también esa fiesta del fuego de solsticio que se encuentra en lo que es el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés. O esa jota aragonesa, que próximamente va a estar declarada como Patrimonio de la Humanidad. Elementos, bienes, que por esa razón hay una conjunción donde se van a celebrar en esta Semana del Patrimonio Etnográfico, una semana desde el día 23 de agosto hasta el día 3 de mayo, que son 2 puentes para que la gente pueda disfrutar, para que pueda participar y, sobre todo, ejercer ese legado que la ciudadanía tiene que hacer a través de estas actividades divulgativas, casi 50, en las cuales son participativas, accesibles para todos los públicos y que esperemos
que el público los recoja con mucha amabilidad, porque se ha puesto mucho cariño y porque se pone en valor y en relieve esa importancia de la protección de nuestro patrimonio etnográfico, que es patrimonio cultural aragonés. Es una iniciativa que viene dada de la mano también con el Instituto Aragonés de Antropología, de la mano también con nuestros compañeros de la Dirección General de Cultura, concretamente de museos, en la cual, si no fuera pues por estos tres pilares, estas actividades no podrían realizarse. Pero esa colaboración estrecha es una entidad que hace referencia sobre todo a lo que es el estudio, a la investigación, a la difusión de ese patrimonio etnográfico. Y aquí no solamente están las instituciones públicas, sino que también hay que agradecer sobre todo pues a comarcas, a ayuntamientos, museos, centros de interpretación, asociaciones culturales y colectivos que han respondido a este llamamiento con gran entusiasmo. Y ese entusiasmo es lo que ha generado a que tengamos unas perspectivas sobre todo muy altas en que va a ser muy bien acogido por el público asistente. Esa cooperación esencial entre administraciones y la sociedad es imprescindible. Imprescindible sobre todo porque tenemos que defender, proteger, conservar y sobre todo difundir nuestro patrimonio etnográfico, porque es una seña de identidad de los aragoneses. Es un recurso cultural de primer orden y sobre todo porque garantiza a esas generaciones futuras y venideras lo que sería la transmisión de sus saberes, la transmisión de lo que fue Aragón y de lo que es. Y ya, sin más, voy a dar paso al presidente del Instituto Aragonés de Antropología, Ángel Sancho, quien nos va a contar esas actividades culturales que se han programado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos y, en primer lugar, agradecer al Gobierno de Aragón pues la voluntad y coordinación que hemos tenido para llevar a cabo todas estas actividades. Y, en segundo lugar, dar las gracias también a todas aquellas entidades que nos han respondido al cuestionario y han realizado una programación muy intensa para los días del 23 de abril al 3 de mayo, que hemos denominado de San Jorge a Mayo. Este año, como bien comentaba Gloria, tenemos dos puentes que nos van a permitir, de alguna manera, poder disfrutar de Aragón en determinadas fechas, para poder recorrer pues todas esas, alrededor de las 50 propuestas que vienen dentro del mapa interactivo que hemos presentado y que es muy sencillo el poder acceder a él. Es simplemente antropologiaaragonesa.org/mapa. Entonces ahí tenemos una oferta de casi medio centenar de actividades que, clicando simplemente en el nombre de la localidad, se nos va a abrir una ficha específica donde nos dice el día, la hora, el lugar de encuentro, que en casos de error es siempre en el ayuntamiento de la localidad, y gracias a eso vamos a poder disfrutar de una interesante actividad en cada uno de estos puntos. Sí que me gustaría destacar los lugares más interesantes que quizá podamos disfrutar a lo largo de estos 10 días, entre ellos comentar el esfuerzo que se ha hecho desde el Museo de Zaragoza dentro de las programaciones, que el día 26 de abril habrá una visita taller para familias que se titula Una casa de cuento y que se va a desarrollar desde las 11 de la mañana a las 12:30 en la casa en este caso es la casa del Museo del Patrimonio Etnográfico, la Casa Pirenaica. Y después tenemos otra actividad el día 3 de mayo, que es una visita abierta para todos los públicos, titulada Me va el barro, que se va a desarrollar también en la Casa de Albarracín de 11 a 12:30 y que hay que hacer reserva previa de las dos actividades en visitas@recreandoestudio.com. Todo esto está en la página del Gobierno de Aragón y en la página del Instituto Aragonés de Antropología, que podemos ir presentando. También me gustaría, de alguna manera, resaltar
el esfuerzo que han realizado tanto la comarca de la Aranda como la comarca Andorra-Sierra de Arcos y la comarca del Maestrazgo, que han presentado una implicación y una programación muy intensa para estos días. Comentar también, de cara a quienes quieran hacer recorridos o rutas temáticas por Aragón, pues la posibilidad, por ejemplo, de poder visitar Albarracín, que tenemos tanto el día 30 de abril se realizan los mayos, pero además, de forma complementaria, podemos visitar el Museo del Juguete, la nevera, y podemos visitar también la Casa Pérez y Toyuela, que de alguna manera es representativa de las casas de Albarracín. Me gustaría también comentar que durante esta etapa hay numerosas romerías en Aragón y dos muy representativas, como es la de Llovedor en Castellote y la romería que se realiza también en la provincia de Huesca a la Ermita del Viñedo en Loporzano, Castellsabás. Entonces tenemos también determinadas actividades que pueden ir jalonando a lo largo de estos días determinados puntos de interés. Destacar también, por ejemplo, que en Estercuel se va a poder visitar el Centro de Interpretación del Fuego y la Fiesta, la antigua Almazara, y que a la vez se va a realizar una partida de birlos que, como comentaba anteriormente Gloria, han sido declarados recientemente como BIC, y que tenemos la oportunidad de poder realizar una partida para que la gente conozca de qué se trata este tipo de juegos, en este caso birlos de 6. Sin dejar el tema de los juegos, también podemos conectar con una visita a campo, donde el Museo de Juegos Tradicionales, que dirige Fernando Maestro, pues nos puede ilustrar sobre la amplia variedad de modalidades de juegos tradicionales que se desarrollan en Aragón y específicamente de la amplia variedad de birlos, birlas, quilles, etcétera, que han sido reconocidos como BIC. Comentar también que se va a realizar una feria de oficios tradicionales en Almonacid de la Sierra y que se va a complementar también esa misma tarde, el día 1 de mayo, con una visita al Museo del Gaitero de Aguarón. Todas estas actividades queremos que de alguna manera queden reflejadas. Por eso hemos convocado también un concurso fotográfico, que todas aquellas personas que durante estos días realicen fotos vinculadas al patrimonio etnográfico, pues que nos las puedan enviar hasta el día 8 de mayo a la dirección del correo del Instituto Aragonés de Antropología, que es info@antropologiaaragonesa.org, que el ganador tendrá como premio una noche para 2 personas en un hotel de 2 estrellas y que además habrá 2 accessit de 2 volúmenes y un paquete de libros tanto del Gobierno de Aragón como del Instituto Aragonés de Antropología. También comentar que se va a realizar una encuesta en la cual todas las personas que nos envíen sus encuestas van a entrar también en el sorteo de varios paquetes de libros tanto del Gobierno de Aragón como del Instituto Aragonés de Antropología. De esta manera, pues animar a que la gente participe y que tengamos un cierto feedback y podamos retroalimentar el proyecto de cara al futuro, ver los puntos débiles y las posibilidades de crecimiento que se pueden abrir a partir de esa fecha. Simplemente, pues, invitar a que demos una vuelta por Aragón, ahora que las condiciones de viaje en estos puentes fuera son un poco más complejas por el contexto sociopolítico internacional, entonces que se nos abren muchas posibilidades de visitas. Los que estemos en Zaragoza, pues podemos ir a visitar las casas del parque con estos atractivos talleres, de la misma manera que aquí cerca, en la Puebla de Alfindén, habrá una exposición de juegos tradicionales desde el día 21 hasta el día 30, en fin, que las actividades son amplias, numerosas, atractivas, y yo creo que de alguna manera pueden ser interés, pues, para plantearnos una salida de uno de los 2 puentes o un día suelto que tengamos la posibilidad de visitar cada uno de estos
de estos lugares que yo confío que de cara al futuro pues darán visibilidad a este rico patrimonio etnográfico que, como Gloria ha hecho una visualización así muy rápida de puntos muy interesantes, el tema de las neveras, el tema de pozos de hielo, el tema de los montes calvarios, en fin, que el abanico de posibilidades es muy amplio y que a partir de ahora pues tenemos la oportunidad de entrar en la página, ver toda la carta de actividades que se nos abren y tomar una decisión, porque a todos sitios quizá no se pueda llegar, pero confiemos que si el tema funciona, al año que viene se podrán visitar otros puntos, mejorar la experiencia y dar sobre todo una ventana abierta de todo el patrimonio etnográfico de cara a los aragoneses y aragonesas. Muy bien, Ángel. Ya está. Ah, perdón, sí, ya se me olvidaba. Dentro de la Semana del Patrimonio también quiero comentar que se va a presentar el día 29 de abril la revista del Instituto Aragonés de Antropología, que es un número especial, es un número 30 que hemos trabajado con mucho mimo y que se presentará en la Diputación Provincial de Zaragoza. Estéis todos invitados a las 7 de la tarde. Y de alguna manera se refleja un poco el trabajo que desde el Instituto se está llevando con trabajos de investigación y que en este número han colaborado antropólogos de gran relevancia a nivel nacional dentro del panorama de la antropología y la etnografía. Muy bien.